Cuando usted encuentre el Evangelio de Lucas, mire el capítulo 2 y el versículo 42, estaré en las Américas. Llevamos utilizando la versión de las Américas casi 30 años. Mi padre en la fe usa las Américas, mi abuelo en la fe usa las Américas. Es herencia. No tengo nada en contra de otras versiones, no se preocupe, no estamos en contra de ninguna versión. Solamente que su servidor usa la versión de las Américas. Y lo digo solamente porque si maneja la Reina Valera, se va a leer un poquito diferente. Amén. No es el libro de Mormón, es solamente otra versión. Estamos todos ahí en Lucas 2:42, puestos sobre los piecitos un ratito más. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos hables en una manera que seamos transformados, capacitados, edificados. Habilita, Señor, mi lengua, Señor, para que al abrir mi boca se escuche tu voz y tus misterios sean administrados, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Abre el entendimiento para que haya una comprensión clara de la Escritura. Y, Señor, abre el corazón para que la palabra se reciba. En el nombre de Jesús, ahuyentamos toda ave de rapiña que quiera estorbar el fluir de tu palabra, Señor, para que tu pueblo crezca, que la palabra crezca en nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen libertad de sentarse. Cuando apenas comenzamos los viernes en oración y compartiendo la palabra, me acuerdo que compartíamos pensamientos de 30 minutos, 20 minutos. Y Dios ha ido aumentándola, creciendo la palabra para darnos ese conocimiento que nos lleva a la libertad. No un conocimiento que nos lleva a envanecernos. Porque en el árbol, hermano, en el huerto había dos tipos de árboles, el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y lo hemos establecido, hermano, que lamentablemente hoy en día mucha gente quiere comer lo prohibido y quiere solamente conocimiento sin vida de Dios. Y es por eso que puedes toparte con muchos que tengan mucha letra y mucho conocimiento, pero no tienen vida de Dios. Y el Evangelio se le llamó camino, el camino. Es una conducta, es un estilo de vida. Y queremos nosotros imitar a Jesús. Y aquí miramos a Jesús. El tema es la preparación de Jesús para el ministerio. En este versículo es la única vez que se menciona la edad de Jesús en su etapa de adolescencia. La cultura judía considera que a cierta edad el hombre o el niño estaba obligado a guardar los mandamientos del Señor. En la actualidad lo llaman el bar mitzvah, que quiere decir hijo de mandamiento. Hasta la fecha en el Israel, hermano, cuando el pequeño cumple 13 años, hacen un fiestón. El bar mitzvah, hijo de mandamiento. Y esa es la edad de 13 años. Por eso en el versículo 43 dice: y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Por eso la Escritura lo llama niño, no lo llama joven, no lo llama hombre, porque tenía 12 años y era considerado un niño. Y aquí vamos a ver el llamado es descubrido por el niño. Y aquí vemos el llamado en la etapa infantil. Una de las cosas que lamentablemente mucho creyente no entiende es cuál es su llamado, a qué fue llamado.
Sabe que fue llamado a servir, pero no sabe dónde. Algunos dicen que tiene un llamado ministerial, es decir, a los 5 ministerios o 5 funciones: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero no saben si lo tienen o no. Aquí, hermano, vamos a ver cómo él sí sabía su llamado y lo descubre. Y muchos descubren su llamado o su destino profético, y es la etapa infantil de tu llamado ministerial. Esa etapa infantil es la más peligrosa. En algunos que son llamados, pero no llegan a ser escogidos, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Eso es muy importante, hermano, porque muchos, de los muchos, Dios es muy particular en elegir. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: se me confió, al ser aprobado, se me confió el ministerio. El ministerio Dios lo confía. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos donde muchos usurpan los ministerios. Es decir, que Dios no los elige. Ellos mismos se ponen. Ellos mismos abren su changarro, lo digo con mucha cautela, abren su lugar, suenan una campana o comienzan a invitar gente, o poquito peor, sacan gente de otra congregación. Algunos de ellos descubrieron que tienen un llamado, ya sea porque Dios se los anunció a través de sueño, a través de visión, a través de la oración en la intimidad, o alguien se los profetizó. La profecía, yo creo 100% en la profecía, pero muchas veces, hermano, cuando se le anuncia un ministerio, hermano, a una persona a través de la profecía, en esa etapa infantil le puede hacer más daño que bien. Más daño que bien. Porque él piensa que es de la noche a la mañana. Me profetizaron que soy pastor, así que se hagas a un lado, porque o siénteme a la par, porque somos colegas, consiervos ya. Y en vez de hacerle un bien a esa persona, le hacen un daño. Es sorprendente, hermano, hoy en día, hermano, el ministerio apostólico, hermano, hay gente que se la pasa ungiendo apóstoles. Y hemos enseñado que los apóstoles no se ungen, hermano, no son reyes. Los apóstoles se reconocen, así como los profetas y los pastores y los evangelistas y los maestros. Se apartan para una obra específica, para una tarea específica. Le preguntas a la mayoría de los apóstoles cuál es su comisión, no tienen ni idea. Lo único que pueden decir es que hace muchos años un grupo de personas le derramaron medio litro de aceite y le dijeron que era apóstol y se la creyó. Y se la creyó. Y están haciendo más daño que bien. Porque el manto, hermano, las vestimentas de Jesús tienen peso. No es un título que adorna, es una responsabilidad. ¿Cuántos entendemos eso? El ser pastor no es un título que te adorna, es una responsabilidad. Es una función que te responsabiliza delante de Dios y delante de los hombres. Y Jesús, el detalle, hermanos, cuando descubren el llamado en la etapa infantil, suele pasar esto. Miren el versículo 43, dice: y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Se quedó en Jerusalén sin que se dieran cuenta sus papás. La tendencia de independizarse de sus padres o autoridades, hacer cosas sin su conocimiento. La razón por la cual Jesús había estado en un hogar, la razón por la cual usted y yo estamos en una congregación, la razón por la cual cuando el Señor te salva, te rescata, lo primero que hace es coloca a cada miembro en su lugar. La razón por la cual te establece en un hogar, una casa de oración, es para que aprendas, para que te desarrolles sanamente. Pero muchos, cuando descubren su llamado, son dados a independizarse de sus autoridades. Se independizan de la congregación, se independizan del pastor, se independizan del cuerpo de Cristo
y regresamos abren congregaciones, iglesia cristiana independiente. ¿Independiente de quién, hermanos? Si somos un solo cuerpo. La mano no puede decir, ¿saben qué? Soy mano y soy la mejor mano de estos tiempos, así que no necesito ni brazo, ni muñeca necesito. Y se independizan y comienzan a hacer cosas. ¿Por qué a veces, hermano, hay gente, hermano, que no le gusta que le pregunten, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas ahí? No les gusta rendir cuentas. Diga conmigo, rendir cuentas. Versículo 46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. ¿Dónde lo hallaron? En el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Para ser un buen maestro, tienes que saber escuchar. El profeta Isaías lo puso de esta manera en el capítulo, no vaya ahí nomás, escuche. En Isaías 54 dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Lamentablemente a nosotros no nos gusta escuchar, hermanos. Eclesiastés dice, cuando te acerques a la casa del Señor, escúchate a escuchar más que hablar. El apóstol Santiago dijo, seamos tardos para hablar, pero prontos, ¿para qué? Para oír. El apóstol dijo en cierta ocasión, me parece que es en el libro de los Hebreos, dijo, es difícil de explicarse, pero como se han vuelto tardos para oír, flojos. La palabra Reina Valera antigua dice flacos, es decir, débiles, inestables. Una versión dice, les entra por un oído y les sale por otro. Tiene que saber escuchar, mis estimados. Jesús estaba sentado en el templo y estaba escuchando. Quiero que noten esto muy importante. Estamos hablando de Jesús. Si Jesús pasó por este proceso, hermano, nosotros también. Porque estamos imitando los pies de Jesús, las pisadas de Jesús. Él estaba escuchando. Es muy importante que sepamos escuchar. Le decía ahorita, perdón hija que te use como ejemplo, le dije a mi hija, le di unas instrucciones. Hizo totalmente lo contrario. ¿Qué me dijiste? Y es que no escuchó, no puso atención. Y así, hermano, nosotros tenemos mucho cuidado. Tenemos que ser buenos oyentes, porque tenemos que escuchar la palabra del Señor, la voz del Señor. El discípulo dice, despierta mi oído mañana tras mañana para saber, la Reina Valera dice, para saber qué decirle al desanimado. El predicador tiene que saber qué decir. Y escúcheme lo que le voy a decir. Si no escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar otra voz. Vamos a escuchar la voz del diablo, nuestro propio razonamiento, o lo que viste en el Facebook. Escuche lo que le voy a decir. Pedro estaba escuchando la voz del Padre, ¿sí o no? ¿Quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Y Jesús dijo, carne y sangre no te ha revelado esto, mi Padre que está en los cielos te ha revelado. Escuchó al Padre. Pero de repente cuando Jesús le dice, es necesario que caiga en manos de pecadores y muera y sea maltratado y golpeado, y al tercer, ahí ya no escuchó la voz del Padre. Ah, ya tengo revelación, ya me la sé, ya sé qué decir. No. Nosotros no podemos basarnos en experiencias pasadas, lo que soñaste, lo que pensaste que estaba bien. Tenemos que escuchar al Espíritu.
al Espíritu. Tenemos que escuchar al Padre, la revelación, porque se equivocó. Pedro se equivocó y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú solamente tienes las cosas puestas en las cosas de los hombres y no de Dios. El mismo vaso escuchó a Dios y escuchó al diablo. No confíe en su propio entendimiento, hermano. No confiemos en nuestra propia sabiduría. No confíe en su propio razonamiento. Eso pasó, le voy a decir, otra persona que cometió un error. Varios profetas cometieron este error. Uno de ellos se llama Samuel. Samuel basó en su experiencia pasada. No, a Dios le gustan altotes para rey. Y ya iba a derramarle el aceite a la persona equivocada. Porque no escuchaba a Dios, ni siquiera le dijo: ¿es este? Él llegó, es profeta, y dijo: no, soy profeta. Y se equivocó. Y dijo: no, espérate. Tú, el hombre juzga según la apariencia, pero yo juzgo según el corazón. Otro profeta que se equivocó, David le dijo: tengo deseos de construir una casa a Dios. Y Natán le dijo: hazlo, buena idea. Oh, no, sí, pues tú, buena idea. Y Dios le dijo a Natán: deténlo, no puede construir una casa a él. ¿Por qué? Porque ha derramado mucha sangre. Nosotros no podemos confiar en las experiencias de antaño, en el razonamiento de ayer, en lo que funcionó ayer. ¿Por qué? Porque tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Es muy importante. Otro que se equivocó, pero este siervo ignoró totalmente la instrucción. Dios le dijo, en cierta ocasión dijo: golpea la roca, y golpeó la roca y salió agua. Pero después dijo: háblale a la roca. ¿Y qué hizo? Agarró a garrotazos la roca. ¿Salió agua? Sí salió agua. Pero se metió en problema con Dios. Tenemos que saber escuchar. Mañana tras mañana. ¿Qué quiere decir eso? Prioridad. Lo primero. Hermanos, tenemos que escuchar a Dios primero. Antes de abrir su Facebook, antes de prender la tele, antes de ir a ver cómo está su nene o su nena, hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Hablemos con Dios. ¿Saben cuál es lo lindo de esto, hermano? Que al abrir los ojos, hermano, usted puede comenzar a hablar con Dios. Comenzar a platicar con el Señor. Gracias por este día, Señor. Necesito de tu guianza, necesito de tu sabiduría, ni tu revelación, ni tú que me despiertes el oído de discípulo, porque es a ti a quien quiero seguir, es a ti a quien quiero imitar, es a ti. Porque me voy a topar con gente en el trabajo, en la escuela, en mi casa, me voy a topar con gente que va a necesitar una palabra precisa. Me voy a topar con gente desanimada, desalentada, corajuda, airada, enchamucada, endiablada. Y necesito una palabra certera. ¿Cuánto me están entendiendo? No nomás es pararte y pegar un par de gritos y decir: Cristo viene, y a su nombre, y a su pueblo, y vámonos. Pero antes la ofrenda, ¿no? Dice, hermanos, que estaba haciéndoles preguntas. Diga conmigo, haciéndoles preguntas. Es bueno preguntar. Hay maneras de aprender y una de ellas es hacer preguntas. Es bueno hacer preguntas. No se quede con las dudas. Por eso los viernes hasta invitamos a que haga preguntas. Usted puede venir con el pastor. No pretendo que saberlo todo, pero si no lo sé yo, lo indagamos. Pero es bueno hacer preguntas. Jesús estaba escuchando a los maestros y les hacía preguntas.
Escúcheme lo que le voy a decir. No estaba cuestionándolos. Es muy diferente hacer una pregunta que cuestionando. El que hace la pregunta sinceramente quiere aprender, tiene duda. El que cuestiona solamente quiere llevar la contra. ¿Y por qué usted? ¿Y por qué usted? Eso es cuestionar. Y nosotros tenemos que hacer preguntas. Hacer preguntas, hacer preguntas. Aprenda primeramente a preguntarle a Dios, que Él responde. Él tiene oídos y oye, y tiene boca y habla. Pero él estaba en una etapa donde había participación humana, había maestros de la ley y les hacía preguntas. Usted tiene un pastor, ahorita somos menos de 1,000 y más de 10, hermano, tiene la oportunidad de hablar, acercarse, pastor, fíjese que estaba leyendo la escritura y ahí dice algo, me tronó los cables. Pastor, fíjese que en la predicación, como usted iba a 100 por hora, como que escuché algo que, pues voy a volver a ver la prédica porque se graba en el Facebook. Ya me trajo claridad. Pero si no, pregunte. Jamás me voy a ofender. ¿Cómo se atreve? Preguntar es muy diferente a cuestionar. El que pregunta sinceramente quiere aprender. Y ellos le preguntaban. Jesús estaba preguntando, sus discípulos le preguntaban. Versículo 47. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Estaban asombrados. Una versión dice maravillaban, otra dice atónitos de su entendimiento o inteligencia. Que significa facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Por qué, hermano, los sorprendió sus respuestas? Porque no estaba hablando tonterías y disparates. Hay gente, hermano, el tiempo no significa nada, hermano. Hay gente que se llena la boca, tengo 30 años en el Evangelio, pero el Evangelio no tiene ni un día en ellos. Hay gente que se jacta de conocimiento, pero muestra que su conocimiento es envanecimiento y no un conocimiento que lo va liberando. Entendía los principios de la palabra, los mandamientos, los estatutos y ordenanzas. Hay gente, hermano, y lo digo con mucho respeto, no se ofenda a nadie, pero hay gente que no entiende. Que si no perdonas, no te van a perdonar. Hello. Él no entiende, no capta la parábola o la sencillez del Evangelio. Si tú no perdonas, no te van a perdonar. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú buscas, encontrarás. Si llamas, te abrirán. Si tú te esfuerzas y eres valiente y guardas su palabra, prosperarás. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será por añadidura. Pero otros no entienden eso, hermano. Cuando viene el problema, lo primero buscan es la solución. En vez de ir al monte el monte de Dios, van al monte de la piedad, hermano. Van a empeñar a todas sus cosas. Hay gente que no entiende los caminos del Señor. Y Jesús estaba entendiendo. Hacía preguntas y llegaba a conclusiones y acertaba. Como aquella persona que le preguntó y le contestó Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Le preguntaron. Y Jesús le contestó, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo
prójimo, perdón, como a ti mismo. Y él dijo, bien has dicho, porque amar a Dios, obedecer a Dios, es mejor que cualquier sacrificio. A veces, hermano, la gente recién convertida entiende muchas cosas, más que ya tiene años. ¿Verdad que sí? Te quedas sorprendido. Mira, nomás le dijiste con una vez y ya lo está haciendo. El que tiene ya años le dices como 1555 veces y ni así entiende. Le sacas peras y manzanitas y todavía unas uvitas y ni así. Y ni así entienden. Y sus respuestas reflejaron una madurez que no iba de acorde con su edad. No iba de acorde con su edad, por eso quedaron maravillados. Qué lindo mirar a un joven, a una jovencita madura, espiritualmente hablando. Y qué triste ver un viejo inmaduro. ¿Estamos aquí? Una persona ya grande, de sus cuarentón, y todo va a querer hacerse tatuajes. Pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Salen con su domingo 8. Pastor, ¿me puedo aventar 5? Ya ni siquiera una chela. Pastor, ¿me puedo aventar el 6? ¿Cómo crees, mi hermano? El 6-pack. Es que, pastor, hay descuento. No concuerda. Tiene que haber una madurez en nosotros. Lo peor que puedes hacerle a un niño es confiarle un ministerio. Dios jamás va a hacer eso. La misma escritura dice, aun cuando pones a diáconos, que no sean neófito, para que no caiga en el lazo del diablo, que no sea un recién convertido, que no sea alguien inmaduro espiritualmente, porque se va a creer la mamá de Tarzán. Tú quieres ver cómo alguien, hermano, se comporta a su madurez, delégale autoridad y vas a ver cómo se comporta. Ya ni quiere que nadie le hable, ya quiere su silla aparte, ya quiere escuderos, gente que lo estén atendiendo. Versículo 48 y 49, vamos rápidamente. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? A Jesús se le estaba formando una identidad como hijo de Dios, no hijo de María ni hijo de José, hijo de Dios. Aquí le están, la palabra le está formando una identidad a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es el primer paso de esa formación? Porque muchos dicen, todos son hijos de Dios. No, dice la Escritura, y aquellos que le recibieron, les dio potestad, el derecho, dice las Américas, de llegar a ser hijo de Dios. ¿Cuándo fue que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco? Cuando obedeció. Cuando obedeció. ¿Cuándo fue que el hombre dio testimonio de que era hijo de Dios? Bueno, aparte de Pedro y todos sus discípulos por revelación, fue el centurión cuando murió en la cruz del Calvario, dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. Hijo de Dios. No porque había arrogancia, soy hijo de Dios. Dice la Escritura que siendo en forma de Dios, no se aferró, sino tomó forma de ¿qué? De siervo. De siervo. Y había una necesidad.
Usted va a ver en la Escritura que Jesús nunca se perdió un culto. Usted va a ver en la Escritura que su deleite, su necesidad era estar en la casa de su papá. Hay gente que quiere ministerio, que quiere muchas cosas de parte del Señor, pero no entiende, no tiene necesidad de estar en la casa de Dios. Es que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Es en la casa del Padre donde Él iba formando su identidad de hijo. ¿Por qué su identidad de hijo? Porque hay un principio. El hijo, ¿dónde permanece? En la casa. El hijo permanece en la casa. Hay una necesidad, hermano. A veces por X o Y razón, hermano, X o Y razón se le hace complicado, faltó un culto, pero ¿cómo se siente? Ay, Dios, ahorita los hermanos están gozando. Y luego pone el Facebook Live y los mira que andan, hermano, como piñatas, hermano, que y andan danzando, regocijando, hermano, y el vino celestial y aceite fresco está cayendo. Y hermano, y comienza, hermano, la fiestón y dice, ay, qué bonito. Porque hay una necesidad. Estoy hablando con, hermano, una cosa es llamado, otra cosa es escogido. Dios nunca va a escoger a alguien que no se congrega. Imagínense, hermanos, que yo resultara que ahora soy pastor. ¿Y dónde se congregaba? En Ministerios Cristo en su casa, hermanos. ¿Cómo? Ahora sí quiero que todos se congreguen. Ahora sí que todos se congreguen. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el pastor y quiero que todos se congreguen. Pero mientras no era el pastor, iba cuando sentía. Jesús, había una necesidad en la casa de mi Padre. Deben de saber, tú tienes que saber, mamá, que hay una necesidad de mí de estar en la casa del Padre. Hay una necesidad. No me la impone el sumo sacerdote. Hay una necesidad como hijo en la casa de mi papá. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahí estaré. Versículo 50 dice, pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. La gente no te va a entender, hermanos. A pesar que eres loco, que eres un fanático, la gente no te va a entender. Tú eres otra especie, hermanos. Tú no eres, hermano, del montón. Tú eres de los elegidos. Hermano, para ser cristiano del montón, cualquiera lo puede hacer. Pero para ser escogido, para que te aprueben, para que te confíen algo, vas a parecer raro a los demás. El que llega temprano y se va tarde. El que anda haciendo preguntas. El que cada rato quiere orar. Lo pone a orar por la comida y se agarra media hora intercediendo, hablando en lenguas. El que le habla de Cristo hasta los pájaros, hermano, hasta el poste. Ya enfadó a todos sus trabajadores, a todos sus colegas en el trabajo. Cuando yo estaba en las vacaciones forzadas con Marquitos, mi hermano Marquitos de Gorreta, caminábamos por toda la yarda, le llaman ahí, hermano, el lugar, cantando, alabando al Señor, y parecíamos que estábamos embragados, y era el gozo del Señor, y nos odiaban tanto, ¿no? ¿Saben cuál era su mayor odio? Ellos decían, ¿cómo es que ustedes, estando en un lugar como este, están tan contentos? Por eso así hay gente que te va a envidiar en el trabajo, le molesta tu presencia porque ellos son amargados, miserables. Y no entienden cómo es que a ti te va bien. ¿No entienden? Versículo 51 dice,
y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. No dice que comenzó a sujetarse, sino dice que continuó sujeto a ellos. Es que Jesús no podía violar los principios del reino, no podía violar la palabra, no podía transgredir los mandamientos. Hermanos, aquí es donde muchos se descalifican, aquí es donde muchos se descalifican. ¿Cómo aprendo a amar a Dios, hermanos? Amando a mis hermanos. ¿Cómo aprendo a servir a Dios, hermanos? Sirviendo a mis hermanos. Eso dice la Escritura. El amor, Dios no es injusto para olvidarse el amor que le mostraste sirviendo y aún sirviendo a los santos. Y aquí está lo cardíaco. ¿Cómo me aprendo a sujetar a Dios? Sujetándote al hombre. Es un factor que no nos gusta. Jesucristo, hermano, es en este caso, en este momento, el verbo hecho carne, hermanos. El verbo hecho carne, Dios encarnado. 100% Dios. O sea, María y José fueron creados a través de Él, para que me entienda. Sin embargo, Él, el ejemplo a seguir, se sujetó. Hermano, si algo va a descalificar a alguien es la rebelión. ¿Qué descalificó a Saúl? La rebelión. La rebelión y la desobediencia es como la hechicería y la idolatría. Muchos tienen un llamado y sienten el llamado y comienza a verse el llamado. Comienza a respaldarte Dios en sanidad, en la predicación. Si caes en manos de un Saúl, el Saúl te va a tener celos y te va a comenzar a aventar lanzas. Pero tienes que huir por tu vida. Pero si no caes en manos de un Saúl, te tienes que sujetar. Porque aún David se sujetaba a Saúl. Jamás le rompió el manto, jamás. Hermano, él entendía, no tocaré a los ungidos. Hoy en día, hermano, lamentablemente a los hombres de Dios no se tocan el corazón para difamar, para atacar. El pastor les dice una cosa y hacen totalmente lo contrario. María y José, hermanos, Jesús dice y continuó, no comenzó, continuó. Es decir, desde que tuvo razón, se sujetaba a ellos. Y en el momento que descubrió su destino profético, ya iba a comenzar. Ya iba a comenzar. Porque iba a cumplir 13 años, tenía 12. Y iba a ser un hombre. Mantuvo sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se sujetó? Eso es lo que muchos no entienden. Cuando Moisés descubrió que tenía un destino profético, que Dios lo estaba levantando para liberar a Israel, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Usted que lee la Biblia. Moisés, dice la Escritura, él sabía que él tenía un llamado de parte de Dios. Él sabía. ¿Por qué? Porque nos lo revela la Escritura en el libro de los Hechos. Pensando que ellos entendieran que Dios los estaba liberando a través de él, pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque primeramente venía vestido de egipcio, ni siquiera venía vestido de hebreo, tenía costumbres egipcias, hablaba como egipcio, se vestía como egipcio. ¿Qué esperaban los hebreos? ¿Este egipcio qué trae? ¿Estamos aquí? Y descubrió su llamado. Seguramente su mamá, seguramente Dios, seguramente se lo relataban continuamente. Mi hijo, tú eres un profeta, tú eres un hombre de Dios, tú eres el elegido. Se la creyó. Y sí era, pero no era el tiempo.
El tiempo es factor. ¿Por qué? Porque cuando miró, hermano, él pensó que lo iba a hacer con su propia fuerza. Miró que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. ¿Y qué hizo? Lo mató, mis hermanos. Lo mató. Cuando tienes un llamado y eres niño y no sabes manejarlo, andas matando a la gente. Pregúntele a Pedro, hermano, sacó la espada y quería mocharle la cabeza. Andas queriendo matar, andas queriendo que fuego caiga del cielo y consuma a la gente. No. Te tienen que trabajar las entrañas de misericordia. Y ahí lo meten, hermano, sale juido. Ya ni gana, ya ni quería que le profetizaran, ya ni quería que le recordaran que era, ya me voy a casar con una extranjera ni hebrea. No voy a tener dos muchachos, ni siquiera los voy a circuncisar. Hasta que Dios, ya es el tiempo. No, pues ya no quiero. Estás perfecto. Porque ya no vas a confiar en tu propia fuerza. Ya no te sientes ese muchachón que puede matar, hermano, a medio mundo. Porque cuando uno confía en sus propias fuerzas, hace un desastre, mis hermanos. Hace un desastre. Desastre. Atropellas a medio mundo, hermano, haces y deshaces. Porque el versículo 52, miren conmigo, con esto termino. Vente. Bueno, vente, mírame, sí, vente. Miren el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Diga conmigo, le faltaba crecer. Eso es muy importante, hermano, muy importante. A mí me falta crecer. Uno tiene que entender eso. Me falta crecer, me falta crecer, me falta. Tú tienes que saber qué te falta. Tú. ¿Qué me falta? Por eso dice, el que se ve falto de sabiduría, pídesela a Dios. Entonces tú tienes que verte. No, me falta. Pero cuando estás en arrogancia, cuando estás, que te sientes la mamá de Tarzán, pero ni a Chita llegas. Estás cegado, hermanos. Nadie te puede decir nada. Nadie te puede decir nada. Eso ya me lo sé, eso ya lo leí, eso ya lo conozco, eso ya lo escuché. Bueno. Y otra vez eso. La arrogancia nos ciega. Y antes de la caída está la altivez de espíritu. Por eso se caen y ahí caídos ahí reconocen, y pues me faltaba. ¿Cuántos han iniciado, hermano? Los está respaldando Dios, los está levantando Dios, pero les faltó crecimiento, les faltó sujeción, humildad. Él tenía que crecer y todos nosotros tenemos que crecer en esto. Sabiduría, diga conmigo, sabiduría. Y sabiduría no es saber mucho. La sabiduría alto es pasible. Para que me entienda, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tenemos que crecer en temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios, hermanos. Tenemos que tener respeto al Señor, a las cosas de Dios. Esaú era el primogénito, hermano. El primogénito es algo que él no eligió, Dios le eligió por él. Dios decide quién nace primero. Dios le dijo a Esaú, Dios escogió a Esaú para que naciera primero, le dio la primogenitura, pero Esaú no la valoró. Y la Biblia lo llama profano. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y nos anuncia un llamado: quiero usarte, quiero levantarte, quiero darte un mensaje para estos tiempos. Quiero levantarte.
Porque yo enciendo luces y las pongo en alto, no las pongo debajo de una mesa, pero las pongo en alto a su tiempo. Pero él lo menospreció. ¿De qué me sirve la primogenitura si tengo hambre ahorita? Por un apetito de la carne, por algo temporal. Y lo considera profano. Cuando nosotros escogemos algo temporal por lo que Dios nos está dando, nos califican como profanos, como Esaú. ¿Y saben cuál es lo cardíaco, hermano? ¿Saben cuál es lo más triste de la historia de Esaú? Dice la Escritura que no encontró lugar para arrepentirse, aunque lo pidió llorando. Lloró, pero no. Estatura. Nos tenemos que parecer. Jesús, estatura no quiere decir que es 1,80, sino se tenía que parecer al Padre. Tenía que desarrollarse. Usted no me deja mentir. Usted mira un niño y cuando ese niño lo mira a su papá, no se parece tanto. Pero conforme va creciendo dice, se está pareciendo a su papá. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no? Pero de niño y vas y ves una foto, vas a ver una foto del papá cuando era niño. No, pues iguales. Pues claro que no se va a parecer al papá cuando el papá tiene 40 y el niño tiene 3 años. La madurez se tenía que parecer. Nos tenemos que parecer a Jesús. El apóstol sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Nos tenemos que parecer a Jesús, hermano. La iglesia, si somos discípulos de Jesús, nos tenemos que parecer a Jesús. Jesús no andaba de pleitero. Jesús no andaba, hermano, haciendo cosas indebidas. Jesús era esforzado, era valiente. Su prioridad, él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi esfuerzo es hacer la voluntad de mi Padre. Mi celo, lo que me consume, es el celo por la casa de mi Padre. Eso nos habla de madurez. Y madurez no es tiempo. Escuchen lo que les digo, madurez no es tiempo. No, pues es que sí, pues, no he madurado porque pues todavía me faltan 15 años en el Evangelio, apenas tengo 2. No, madurez no es tiempo, mis hermanos. Porque hay gente, reitero otra vez, hay gente que tiene 15, 20 años en el Evangelio y es un niño en pañales. O poquito peor, un enano. Un enano. La madurez no tiene nada que ver con tiempo, tiene que ver con carácter. Tiene que ver con carácter. Mis hijos grandes, yo les dije, iban a cumplir 18. Cuando el primero iba a cumplir 18, mira, cumplir 18 no te hace adulto, hijo. No te hace ni maduro. Lo que te hace adulto y maduro es que seas responsable. Tengo 18, ahora sí. O en Estados Unidos, tengo 21, ahora se quieren tomar toda la cerveza que venden. Piensan que el ser adulto es ser irresponsable. Y no es así. Y hay gente, como reitero, de 40 años queriéndose tatuar, queriéndose cambiar la mujer cambiarla de 40 por 2 de a 20. Y crecer en gracia, digo mío, crecer en gracia. ¿Cómo se crece en gracia, mis estimados? Sencillamente, Dios resiste al soberbio y da mayor gracia al humilde. ¿Queremos gracia de Dios? ¿Queremos crecer en gracia? Hermano, cuando uno crece en gracia, las cosas se hacen fácil, hermano. Cuando Dios te enviste de gracia y de favor, hermano, híjole,
Todo el mundo te quiere dar. Todos te quieren dar, todos te quieren ayudar. Todos reciben, todos te atienden, todos te prestan atención porque tienes gracia. Pero escúcheme bien, delante de Dios y delante de los hombres. La conciencia, yo le dije a un varón hace poco, le dije, tu conciencia tiene que estar limpia delante de Dios y delante de los hombres. Porque pecamos, hermano, hacemos un desastre y delante de Dios nos perdona, hermano. Pues, Padre, perdóname. Pero delante del hombre el hombre no perdona tan fácilmente ni olvida fácilmente, hermano. El hombre, hermano, te ve y dice, este es sinvergüenza. Tienes que restituir eso. Tenemos que humillarnos. Tenemos que ser sencillos. El conocimiento te lleva a la sencillez, no a la vanidad, no a la arrogancia. Jesucristo, hermano, mostró su madurez cuando le dijo, ustedes me dicen Señor y Maestro, y sí lo soy. Pero yo siendo el Señor y Maestro, cuando se ciñó la toalla y le lavó los pies, ustedes serán felices si lo practican. Muchos quieren adornarse con títulos, con puestos dentro de una congregación, y los ministerios y las posiciones de honor no adornan, responsabilizan. En muchos lugares cometen el error y vamos ahora, la presidenta de las mujeres. Y quiere su seguridad privada porque es la presidenta. Trata con arrogancia y menosprecio a la gente. Factor Dios y hombres, nunca se les olvide. Nunca se nos olvide. Por eso, hermano, tenemos que dar buen testimonio, porque si no, con los de adentro y con los de afuera, porque si no caemos en el lazo del diablo, dice la Escritura. ¿A poco ese que está danzando ahí es el pastor? ¿A poco que el que está recibiendo ay, no, por Dios. Me pidió prestado y no me pagó. Aquí lo conocen en el sobre ruedas como el picaflor, porque a todas chulea. ¿Estamos aquí? Y caráis en desacredito. Pongámonos de pie. Hay gente que no sabe lo que hace. Descubre su llamado y puede ser auténtico llamado. Un auténtico llamado al Señor. Pero se descalifican para ser elegidos. Y se frustra su vida. Porque saben que tienen llamado, pero lo quieren hacer como ellos quieren y no como Dios establece en su palabra. Hay un proceso, un desarrollo, una formación. Jesús trabajó con sus apóstoles 3 años, trabajando con ellos. Y el discipulado que le dio a sus apóstoles no era como nosotros, no era nomás 3 veces a la semana. Vivía con ellos, comía con ellos, andaban para arriba y para abajo con ellos, haciendo la obra de Dios, contestando sus preguntas, amplificando con la enseñanza, porque el pueblo a las multitudes les hablaba en parábolas, pero ellos les hablaban claramente. Qué bendición tan grande, qué bendición tan grande. Que Dios nos envíe su palabra. Que Dios nos llame a trabajar en su viña. Que Dios nos diga, vengan a trabajar en mi viña. Vengan a trabajar en mi obra.
dentro de la congregación, fuera de la congregación, vengan, les invito a que trabajen. Hay mucho trabajo. Trabajar mientras es de día, porque vendrá la noche donde nadie podrá trabajar. Y hay unos beneficios que se activan al servir al Señor. Pero qué triste, hermano, que vengamos y que no queramos hacer las cosas como el dueño de la viña nos indica. Dios es el único sabio, nunca nos olvidemos eso. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios sea veraz. Él es el único sabio, Él es el dueño de la viña, Él es el único que sabe cómo hacer las cosas con excelencia. Padre, en el nombre de Jesús, esta preciosa noche te damos gracias por tu palabra. Al ver tu palabra, Señor, sentimos el peso de la responsabilidad. Yo pido como siervo tuyo que ya me has confiado, Señor, el ministerio. Dame la sabiduría, dame la estatura y dame la gracia delante de ti y delante de tu pueblo, Señor. Yo ruego, Señor, que unjas mis labios y despiertes y mantengas despierto mi oído, y que levantes, Señor, porque tú haces de tus ministros llamas de fuego, gente encendida. El Señor, cuando levanta un ministro, lo levanta como llama de fuego, encendido, iluminando, alumbrando, una torcha. No alguien apático, indiferente, frío, ni tibio, sino una torcha, una llama de fuego. Yo ruego que levantes de esta casa ministros, hombres y mujeres, que no se quieran adornar con títulos, sino que asuman responsabilidad de funciones. Que levantes parteras, nodrizas, que levantes intercesores, intercesoras, panaderos que lleven tu palabra, Señor. Levanta obreros, Señor, para tu mies. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y si algo necesitamos en estos últimos tiempos es obreros no que busquen ser usados y lucirse, sino hombres y mujeres que busquen ser aprobados por Dios, que saben manejar con precisión la palabra del Señor, no para mutilar, no para matar, no para destruir, sino para edificar, para sanar, para limpiar, para quitar las arrugas de las vestimentas de la novia, para quitar las manchas, porque el Señor viene por su amada y viene pronto. Mientras levantamos un cántico al Señor, Aleluya.
Haz ese milagro que tanto necesitamos. Nuestra vida cambiada, transformada a la imagen de Jesús. Aleluya. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Hay una pregunta sobre el tema. Si tiene una pregunta que quiera hacer, puede hacerlo con libertad. Si quedó todo claro, vamos a orar. Miren que algunos ya